Tres. Buenos días con todos. El tema a presentar es sobre el proceso de combustión teórica y real. Los integrantes son el Están, Edgar Cajamarca, Steven Fajardo, Cristian Fares y Javier Bacasel. Entonces, tenemos una breve definición acerca del proceso de combustión. Nos dice que es una reacción química durante el cual se oxida un combustible y se libera una gran cantidad de energía. Cabe recalcar que el oxígeno más empleado con mayor frecuencia en los procesos de combustión es el aire. A partir de esto tenemos dos procesos de combustión. Uno es el proceso de combustión completa y el otro es el proceso de combustión incompleta. Para el proceso de combustión completo es cuando todos los componentes inflamables de combustible se queman completo. Es decir, aquí tenemos nuestro sistema, que es una cámara de combustión, y si a la entrada tenemos lo que es el carbono, pues a la salida nos da como un dióxido de carbono. Si a la entrada tenemos un hidrógeno, a la salida tenemos el H2, el agua, ¿no? Y también, pues, si a la entrada tenemos un azufre, pues a la salida tenemos un SO2. Al contrario, ocurre pues, cuando tenemos el proceso de combustión incompleto, pues esto se da cuando los productos de combustión contienen algo de combustible, antes no quemados, como por ejemplo el carbón, el monóxido de carbono, el hidrógeno molecular o el hidróxido. Eh, Ahora existen dos causas para que este proceso de combustión sea incompleto. Uno es el oxígeno insuficiente que ocurre en esta cámara de combustión, o también al contrario, que exista mayor oxígeno de lo necesario para su combustión completa. Y la otra es la disociación, que ocurre cuando esta cámara de combustión está a temperaturas muy elevadas. El aire estequiométrico teórico, bien denominado como cantidad de aire químicamente correcta o aire 100% teórico. Nos dice que es una cantidad mínima de aire necesaria para la combustión completa. Entonces, cuando un combustible se quema por completo con aire teórico, este no está presente el oxígeno, sin cambiar el producto de los gases. Entonces, un proceso de combustión con cantidad de aire menor siempre va a ser un proceso de combustión incompleto. Y también tenemos que un proceso de combustión ideal, durante el cual un combustible se quema por completo con aire teórico, a este también se le conoce como combustión estequiométrica. Proceso de combustión real. Es una práctica común emplear más aire que la cantidad estequiométrica, con el fin de aumentar las oportunidades de combustión completa o para controlar la temperatura de la cámara de combustión. La cantidad de aire en exceso de la cantidad estequiométrica se llama exceso de aire y se expresa como aire estequiométrico como exceso de aire teórico porcentual. Por ejemplo, 50% de exceso de un aire equivale a 150% de aire teórico. 200% de exceso de aire equivale a 300% de aire teórico. El aire estequiométrico se expresa como 0% de exceso de aire, es decir, que 100% de aire teórico. Cantidades de aire menores a las cantidades estequiométricas reciben el nombre de deficiencia de aire porcentual. 90% de aire teórico equivale a 10% de deficiencia de aire. Mm, Predicción. La predicción de la composición de los productos es relativamente fácil. Todo lo que se necesita hacer en este caso es aplicar el principio de conservación de masa a cada elemento que aparece en la ecuación de la combustión, sin necesidad de tomar otras medidas. Eh, Sin embargo, cuando uno trata con procesos de combustión real, las cosas no son tan sencillas, por alguna razón. Es decir, que los procesos de combustión real siempre sean complejos, completos, incluso en presencia de exceso de aire.
Por lo tanto, es imposible predecir la composición de los productos basándose únicamente en el balance de masa. Por ello, la única opción es medir directamente la cantidad de cada componente en los productos. Analizador de gas ORSAD. En este dispositivo se recoge una muestra de los gases de combustión y se enfrían a una temperatura y presión ambiente. Dice, en cuyo punto se mide su volumen. Después de la muestra se pone en contacto con un compuesto químico que absorbe el CO2 de los gases. Los gases restantes que se vuelven a llevar a la temperatura y presión ambiental y se miden de nuevo volumen que ellos ocupan. La porción que entre la reducción del volumen y el volumen original es la fracción del volumen del CO2, que equivale a la fracción molar si se supone comportamiento del gas ideal. En el análisis ORSAT se recoge la muestra del gas sobre el agua y se mantiene saturada todo el tiempo, así que la presión del vapor de agua permanece constante durante toda la prueba. Por esta razón se ignora la presencia de vapor de agua en la cámara de prueba y los datos se registran en base seca. Tenemos aquí un ejercicio que nos muestra en el libro, se ha planteado y nos dice que se quema N-octano de C8H18 con un 50% de exceso de aire. Calcule la fracción másica de cada producto y la masa de agua en el producto por unidad de masa de producto quemado. También calcule la fracción másica de cada reactivo. Tenemos aquí los datos, lo que nos muestra la masa molar, la constante de gas y las propiedades del punto crítico. Como podemos observar, el recuadro nos da la sustancia, tenemos la fórmula, la masa molar, la constante de gas y además tenemos las propiedades que nos de cada sustancia en el punto crítico, que las cuales nos da la temperatura que se va a medir en Kelvin, la presión que nos va a dar sobre los megapascales y el volumen. Tenemos aquí que considerar que el acetileno se quema con una cantidad estiométrica de aire durante un proceso de combustión. La relación de la fracción másica de cada producto se determina en masa y en moles. Suposiciones. 1. La combustión está completa. 2. Los productos de combustión solo contienen CO2, H2O y N2. Las propiedades de las masas molares del carbono, del H2 y el aire son 12 kilogramos sobre kilomoles, 2 kilogramos sobre kilomoles y 29 kilogramos sobre kilomoles, respectivamente a la tabla que podemos observar ahí. Ya, un análisis. Siguiendo con el problema. En este proceso de combustión teórico, ya que C2H2 se quema por completo con una cantidad estequiometría de aire, la ecuación de combustión estequiometría de CO2H2 es C2H2 más ATH multiplicado por O2 más 3.76 N2 es igual a 2CO2 más H2O más 3.76 ATH N2. S es igual, ATH es igual a 2 más 0,5 sería igual a 2.5. C2H2 más 2,5 O2 más 3.76 N2 es igual a 2CO2 más H2 más 9.4 N2. La relación aire-combustible se determina tomando la relación entre la masa del aire y la masa del combustible. Y utilizamos una fórmula del AF es igual a M del aire sobre la M del fuel. Se determina reemplazando los términos y nos da igual que AF es igual a 13,3 kilogramos del
del aire sobre kilogramos del fuel. Sobre una base molar, la relación de aire-combustible se expresa como la relación entre los números molares del aire y los números molares del combustible. Nos dice que el AF molares de BASIC es igual a N del aire sobre el L del fuel. Eso es igual a 2.5 por 4,76. Conclusión. A combustion process is defined as a process where a material can be burned to release energy. In a steady flow combustion process, the components that go into the reaction chamber are called reactants, of the components that go out are called products. The minimum amount of air necessary for the complete combustion of the fuel is called stoichiometric of the theoretical air, as well as the process ideal combustion during which a fuel is completely burned while theoretical air is known as stoichiometric of theoretic combustion.